Tenían alfombra y no hay escalera, directamente se va hacia el sótano esto. Mirad qué zapatitos de bebé. Buah, estos zapatos son como del siglo pasado más. Están hechos de piel y son súper chiquitines. El lobo disfrazada de abuela. Va todo por partes, es todo el cuento dentro del armario. Me parece espectacular las miradas que hay y el poderío que tenían en esta época. Y aquí tienen, mira, dejaron aquí hasta las perlitas y todo. Hasta luego, o sea, esto lo voy a tapar. La cosa es que detrás lo voy a difuminar, pero viene una especie de escrito en francés, entonces lo traduciré y os voy a decir lo que pone. Hasta luego. Por la puerta de entrada, ¿eh? Voy a poner el foco ahora. Bueno, pues ya habéis visto lo fácil que ha sido entrar directamente. Abres la puerta y la casa estaba abierta de par en par. Tienen aquí un piano de cola, de madera, precioso. O sea, voy a empezar ya con la grabación y vais a ir viendo todo a la vez que yo. Mirad qué de cuadros tienen por todas partes. Bueno, esto no es de aquí, esto es de David. O sea, no hay escaleras directamente para la planta de arriba, que debe estar todo guapo ahí arriba. Bueno, el piano de cola lo tenemos abajo, pero... Bueno, creo que hemos encontrado una parte para subir en una torre, así que ahora vamos para allá. Pero os voy a enseñar primero la parte de abajo, ahora que me han dejado aquí solita, con el triciclo aquí en medio del salón. Y mirad qué cacho de chimenea. Para que veáis, voy a poner la cámara aquí. Guau, mira. Y estos libros son álbumes, creo, de fotos, ahora lo miro. Voy a poner aquí la cámara para que veáis el tamaño de la chimenea. Los guantes. Voy a poner los guantes. Vale, ahora sí. ¿Veis qué pedazo de chimenea tenían en este salón? O sea, es más alta que yo. Vale. Tenéis que ver esto, mirad lo que hay aquí. Fijaros. Creo que por la luz se pueden asustar y no me viene muy bien, pero... Mirad. Y esto es un nido de moscas, ¿eh? ¿Veis todas las moscas? Y arañas. Buah, la araña se pondrá las botas. Madre mía. Fijaros en qué cuadros hay aquí de madera, qué bonitos que son. Es como un caballero. Y aquí tenemos otro, con la espada. Madre mía. Y esto estaba en su día, que lo habían intentado sujetar para que no cayese al suelo, pero es que está todo caído ahí. Buah, está al revés, es un libro. Y hay muchas moscas que están como muy tontas, porque no vuelan ni nada, es que yo creo que son como muy chiquitinas. No vuelan. Son bebés todavía. Wow, estos son diapositivas. Me cago en él. Mirad. ¿Cómo se abre? Ah, por aquí. Pero está vacío completamente, ¿no?
Mirad qué bonita la pintura que tenían por dentro de los muebles. De Caperucita Roja, ¿eh? Del cuento de Caperucita. Y está todo tapizado así por dentro. Es la historia entera, el cuento. Fijaros cuando estaba el lobo disfrazada de abuela. Va todo por partes, es todo el cuento dentro del armario. ¡Wow! Mirad qué bonito. Qué paredes, el tapiz que tienen. ¡Wow! Venga, un carrito enorme. Pero es enorme, mirad qué pedazo de ruedas. Dios, chaval. Mirad la radio. Qué flipe todo lo que tienen aquí. Es que estos son museos tal cual, ¿eh? Madre mía, qué joyas. Y un cochecito ahí antiguo de juguete. ¿Os habéis fijado en las cortinas? Se encargaron de hacerlas con la misma tela con la que se hizo el tapiz de las paredes. Pensad por un momento con cuánta ilusión se creó este lugar. Da escalofrío solo pensar en cómo se imaginaban el castillo al construirlo con tantísimo cariño y cómo años más tarde ha quedado. Debió de ser súper bonita esta habitación en su día, con el barco haciendo juego con las velas y todo, ¿eh? Madre mía, qué bonito. Mirad cómo está la caja por dentro. Mirad un jabalí de... Esto era, creo... Ah, no. Yo pensaba que era duro porque hay unos que son para limpiarse los zapatos, lo pones en la entrada y te limpias, que tienen como púas así duras, pero no, era un peluche, solo que se ha debido de mojar y ha quedado así, pero era blandito. Buah, mirad el polvo que sale. Es así y sale muchísimo polvo. Qué peñita, de verdad. Ahí tenemos los armarios llenos de vasitos y platos. Madre mía. La cocina. La cocina, chaval. Pedazo de fregadero, ¿eh? Es como muy alargado. Con otra chimenea ahí, ¿eh? Sería ahí para estar cuando... normalmente en las casas antiguas la vida se hacía siempre en la cocina, que era donde más calor había, porque daros cuenta de que en estos castillos antiguamente no existía la calefacción. De hecho, bueno, mira, aquí vemos una, antes lo digo, pero bueno, esto seguramente se incorporó mucho más tarde. Entonces, antiguamente, cuando no había calefacciones, la vida se hacía siempre en la cocina, que era donde siempre había fuego, siempre se estaba cocinando algo. Mira, un mini lavabo chiquitito con estas paredes que son súper antiguas. Y aquí el váter, ¡hala, qué bonito es el váter! Mirad qué colores tiene. Mirad qué bañera. Está tapizada también la bañera, ¿eh? O sea, que es que aquí tenían un gusto. Madre mía. Y esto supongo que era para la ropa sucia, porque es como de tela. Uy, que se cae. Es como de tela y... Ahora está lleno de cosas, pero yo supongo que sería para la ropa sucia. Aquí tenían, bueno, libros y revistas, como lo pudieron usar para eso, sí. El lavabo. Aquí hay muchas cajas con cosas dentro que habrían dejado para una posible mudanza, pero ahí se quedaron. Buah, qué bonito, tío. Mirad qué alto que es el sitio. Madre mía. Estas sillas de castillo, que veis el tamaño que tienen, aquí están con la madera tallada y todo. Esto es una locura lo que puede haber aquí de dinero en estas sillas, porque valen muchísimo dinero. Tanto por el valor que tienen, por el tiempo que son puede tener más de 100 años esta silla, como por cómo estaban hechas, la calidad con las que se hacían. Fijaros aquí otra, y detrás de ella otra. Son todas sillas de estas que ves en los castillos que son museo, ¿eh? Wow, qué bonito. Y a ver qué hay por aquí.
Pedazo de mueble, macho. O sea, esta calidad es difícil de encontrar ya, ¿eh? Con toda esta madera tan tallada y tan bonita. Madre mía. Vale, vamos a ir por aquí. Por ahí. ¡Hola! Por ahí están las escaleras totalmente derrumbadas. O sea, hay que tener cuidado pisando por aquí, ¿eh? ¿Qué hay por aquí? Vaya. Con su bate. Y con sus tonterías de decoración que me flipan. Porque esto se puso con mucho cariño algún día, ¿sabéis? Mirad qué bonito. Y ha quedado mugriento por todas partes. Pero esto hubo un día que se puso con mucho cariño. Fijaros el interruptor. Pintaron esto de rojo para hacerlo más bonito. Supongo que el antiguo era este, el que habéis visto antes, y el moderno era este, que luego ya lo pintaron de rojo. Y esto es una tela, ¿eh? Es tela. Es que por aquí me está dando mucha cosa, porque fijaros cómo está esto y cómo está este suelo, y supongo que este suelo es igual que... Madre mía, este suelo es el que estoy pisando por aquí, tío. No me arriesgo porque piso y es blando y es igual de blando que esta madera. O sea, pues es que me gustaría ir a esa zona. Buah, está todo vacío, en serio. Me ha costado venir aquí, quedo con un cuidado flipante y todo para que esté vacío. Esto no lo había visto yo nunca con tantos puntos, ¿eh? La vamos a dejar por aquí, tío. Ve aquí, ve. Ahí, pasa. Ya está. Mirad qué mini cartita. O sea, mirad mi dedo y mirad la carta. Buah, y aquí tienen perlas. O sea, lo voy a dejar tapado porque esto puede volar, ¿sabéis? En su día lo dejaron ahí y... a saber si son de verdad o no, pero vamos. Y estos son dibujos de niños. Hay fotos. En blanco y negro. ¡Ay, qué susto me has dado, tía! Tío, ¿quién viene? ¡Hala! Un álbum de fotos, pero súper antiguo, ¿eh? Tío, ¿qué le pasa a esta gente con los estas de Reyes? Mira las cosas de coser. Botellitas. Con líquido dentro todavía, no sé si serán... Ah, no. Fijaros cómo está por aquí el líquido de estas botellitas. Madre mía. Y en la caja era súper mona, ¿eh? Porque cierra así. Calque así. Qué bonito. Buah. Pero sí hay muchísimo aquí. Madre mía. Es como el taller, quizás. Un juego de números. Este es el baúl de los juguetes. Pues es que esto es una locura. Esto es para echarte aquí mucho tiempo para poder investigar sobre qué es lo que pudo pasar. Pero ya sabéis que no tenemos tiempo. Vamos a ver muchos sitios. Mirad qué teléfono. Qué pasada. Otro carrito de bebé, en serio. Madre, chaval. Oh... Está bonita la casa, ¿eh? Está bonita. A ver, en este viaje hemos visto casas más chulas aún, pero... Joder, esta está muy chula también. Y mirad. Mirad qué zapatitos de bebé. Madre mía. Están hechos de piel. Pero no son más grandes que mi mano, ¿eh? Buah, estos zapatos son como del siglo pasado más. Vale, fijaros en esta foto. Esta sí que la voy a sacar porque es que... Tendrá casi un siglo la fotografía y me parece espectacular las miradas que hay y el poderío que tenían en esta época. La cosa es que detrás, lo voy a difuminar, pero viene una especie de escrito en francés. Entonces, cuando llegue a casa y lo esté editando, lo traduciré. Matrimonio entre el marqués de Minox y mi madre. Una tragedia disimulada con un gran banquete y vestidos de gala. Foto para recordar la fuerza y valentía de ella.
Bueno, ha habido un pequeño problema y es que estaba grabando sin grabar, así que no sé si me va a dar tiempo a grabar el resto de la casa, pero os voy a enseñar algo que me ha impresionado muchísimo, que es esta pedazo de casa, o sea, de habitación. Mirad que alucine. Fijaros, esta es la imagen que hay que hacer con este puzzle. Ah, se pueden hacer varias, están aquí las imágenes de los puzzles que podéis hacer. Qué bonito. Vamos a hacerlo.